Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí contigo, Alberto. En casa me imagino teletrabajando, que ahora se ha puesto de moda, ¿o estás en la oficina? Pues esta tarde estoy en casa, la verdad es que esta mañana he estado en la oficina y yo voy a la oficina pues casi 4 días a la semana. O sea, quizá he pasado a una situación de pues 75-25, 25 en casa, 75 sigo estando en la oficina. Es cierto que con algo menos de orden y no son días completos, sino que a veces pues también de un poco de lo que es la agenda del día, ¿no? Así que se cumple aquella previsión que se decía en su tiempo, que el teletrabajo un año después sigue estando en mayor o menor medida en el mundo de todos, ¿no? Sí, yo creo que se ha instaurado y ya ha dejado de ser una moda que lo fue para ser yo creo que una realidad y además una búsqueda de eficiencia, ¿no? Ya no es una moda, ya todos pensamos, yo creo que ya nadie piensa que por lo menos un porcentaje de su trabajo lo hará en casa. Otra cosa es que el porcentaje pues va mucho por barrios y en función de los trabajos, las compañías, las edades, etcétera. Cierto, cierto, pero yo creo que ya es una herramienta más el teletrabajo, es como el que tiene el ordenador, el bolígrafo o el papel, ¿no? O el cuaderno y luego al final tiene el teletrabajo. Oye, pues quiero agradecerte tu tiempo, por supuesto, y quería preguntarte como a todos nuestros amigos de las confidencias inmobiliarias, un poco cómo lo habéis vivido estos meses, ya un año, ya no son meses, ya hacemos un año el día dentro de nada, dentro de 7 días, cómo lo habéis vivido y que nos cuentes un poco pues, las diferentes áreas, porque LAR está en varios sitios, no es un agente exclusivo de residencial, no es un agente exclusivo sino que tenéis varias patas, ¿no? Pues cuéntanos un poquito cómo lo habéis Sí. vivido. Pues mira, nosotros, yo casi te diría que hemos vivido como tres fases distintas. Ahora estamos en la fase número 3, ¿no? Pero cuando en marzo nos encierran en casa y nos pasamos pues, un montón de semanas realmente confinados, 100% confinados, y solamente atendiendo a cosas pues muy de emergencia y realmente de temas que eran críticos, pues fue un shock absoluto. Pero es verdad que lo vivíamos como un shock absoluto y con la idea de que eso iba a durar poco. Y entonces, pues la intensidad se basaba en planes de contingencia, qué hacer, cómo resolver los temas más perentorios, a veces del trabajo en la propia oficina y luego pues de la operación de los activos, ¿no? ¿Qué iba a pasar con las obras? ¿Cómo atendíamos a los clientes? ¿Qué hacíamos con los centros comerciales, con el nivel de restricciones que había? Y esa fue una primera etapa de una intensidad brutal que duró pues probablemente ya hasta el mes de mayo. También Yo creo cometisteis que, la ingenuidad en vuestros números pensar que repuntábamos a final de 2020 o fui yo el único. no, nosotros estamos también en ese club porque pensábamos que era un problema coyuntural y un problema básicamente de liquidez para las compañías. Luego empezamos a ver una etapa, al menos en España, es verdad que nuestra actividad fuera de España fue un poquito diferente, donde bueno, los números empezaban a mejorar, empezaban las aperturas, abríamos los centros comerciales, abríamos los comercios y teníamos la sensación de que bueno, que quizás salvábamos el verano y que luego del verano a diciembre pues iba a producirse un ramp up. Y nosotros, de hecho, recuperamos pues en visitas casi el 90%, las obras no sufrieron retrasos más que de manera muy, bueno, pues muy esporádica, con lo cual parecía que aquello tenía mejor pinta. Y entonces llegó la segunda y la tercera ola, ya no sé cómo mezclarlas, y volvimos a una restricción que a partir del mes de diciembre y aún hoy ha sido muy dura, ¿no? Porque no nos esperábamos que esta situación se iba a volver a producir. Con lo cual, esto del confinamiento y los impactos del COVID se convirtió en bastante estructural, como tú dices, ¿no? El plan bueno, a partir de septiembre la cosa se normaliza, ha habido que rehacer los planes para el año 21 y saber que una parte del año 21, yo no sé si decirte que está perdida, pero por lo menos está dañada. Ahora estamos en esa fase 3 con los ojos puestos en, bueno, cuándo la actividad empezará pues, a restituirse. Y luego tratando de analizar en qué medida aquello que era coyuntural pues ha tenido algunos daños relevantes en algunas actividades, en algunas compañías, y en qué medida lo que era un problema de liquidez se puede haber traducido en un problema de solvencia en algunos sectores. Y la preocupación vivimos ahora de si
si ahora que pensamos que realmente ahora son los 6 meses por delante y que en verano la situación va a ser normal, si volveremos a estar equivocados o no. Esperemos que no. Y la esperanza es que empezará un ramp up a partir de, bueno, de que los números de mejora se mantengan, de que realmente la campaña de vacunación progrese, y que volvamos a ver una desescalada en las medidas que nos hace mucha falta para nuestra actividad. Mientras estabas hablando, estaba pensando, digo, lo mismo esta conversación la teníamos que haber tenido dentro de 30 días después de la Semana Santa para ver qué es lo que pasaba. Yo confío igual que tú que hay unos números claros y que efectivamente lo estamos conteniendo, pero sobre todo la mortalidad en nuestros mayores está bajando de una manera brutal y eso yo creo que es una noticia de verdad, no es una sensación, sino es una realidad de verdad. Como decía Miguel, estáis en varios sectores y estáis en varios países. Desde el punto de vista así de como resumen, ¿el mundo está sufriendo igual que nosotros? ¿Lo está sufriendo de manera diferente? ¿O independientemente de que hayan empezado un poquito más tarde o un poquito antes, el comportamiento desde el punto de vista del sector inmobiliario es similar? Bueno, hay algunas cosas que son comunes, pero no cabe duda que hay dos factores que en mi opinión son relevantes y es, primero, que la riqueza de la población es distinta, ¿no? Los estratos de población y la población más pudiente respecto de la población que tiene más problemas de recursos es muy distinta dependiendo de los lugares. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos una exposición a Latinoamérica muy potente y eso hace que el comportamiento es distinto. Luego que no cabe duda que la situación sanitaria de cada país es distinta. Es decir, aquí hablamos de unas, digamos, limitaciones de UBI o ocupaciones de UBI que cuando miras a otros países, pues esas saturaciones se producen con muchísima mayor rapidez, ¿no? Entonces yo creo que no es lo mismo, ¿no? Países de Latinoamérica están viviendo la situación sanitaria de una manera mucho más dura. También es cierto que a veces la sanitaria no va necesariamente acompañada de un impacto económico o un impacto en los comportamientos de la misma manera. Es decir, si tú vas a países donde la gente tiene que salir a ganarse el sueldo de cada día, pues no cabe duda que las restricciones que se pueden imponer o que se pueden respetar pues no son los mismos que en un país como el nuestro, ¿no? También es verdad que el impacto que en un país como el nuestro tiene la cuasi desaparición del turismo durante unos meses relevantes del año, pues tampoco son los mismos que en otros países. Nuestra exposición en países de Latinoamérica es principalmente en residencial. Y como dices, en España nuestra exposición es a muchos otros sectores. Estamos en logística, estamos fuertemente implantados en el tema de centros comerciales. Hacemos bien en alquiler, que no lo hacemos en otros sitios. Con lo cual, y también es verdad que el desarrollo que tienen los diferentes productos es diferente también. No digo en el mundo, pero al menos en los mercados en los que nosotros estamos implantados. Con lo cual, no, el impacto no es igual ni mucho menos. Y aquí además, quieras que no, ahora estamos dentro de lo que es la Unión Europea, con unas esperanzas de que además los estímulos que el Banco Central y las ayudas que están poniéndose en marcha pueden tener un efecto en la recuperación diferentes. A cambio, la vieja Europa tiene unas rigideces que estamos viendo pues que no tiene, pues a lo mejor la economía estadounidense, ¿no? Como hemos visto cómo reacciona de una manera pues mucho más rápida que aquí. Mucho más rápida. Pasando a los diferentes sectores en los que estáis ya en España, ¿cómo ves el comportamiento de unos y otros? Porque yo creo que esto ya está muy hablado, ¿no? Todo el mundo habla del residencial, y si es en alquiler mucho mejor, que los retail y los centros comerciales, pobrecillos, las oficinas nunca se sabe que sí, que no, que sí, ahora ya parece que se está empezando a reconocer que se está renegociando demasiado y se están quedando espacios y en el logístico parece que es como la gran apuesta del futuro porque Amazon se va a hacer con el país, ¿no? Pero independientemente de eso, cuéntanos ya desde dentro cómo lo veis en vuestra casuística particular. Para nosotros lo que está ocurriendo, y es bastante claro, lo único común a todos los sectores es que las dinámicas de aceleración del cambio se están implantando cada vez más deprisa. O sea, yo creo que todos los sectores están cambiando. Yo no creo que en direcciones muy distintas de donde venían, pero sí que es cierto que la velocidad de esa transformación se está produciendo con gran celeridad. Yo tampoco creo demasiado en sectores ganadores y sectores perdedores. Eso es más en el corto.
Entonces yo creo que hay que diferenciar mucho qué visión tienes de los próximos 18 meses respecto de qué visión tienes en esos sectores en el largo plazo. Y es muy distinto. A veces, también es verdad cuando hablamos de nadie quiere invertir en esto o todo el mundo quiere invertir en aquello, viene mucho porque a veces el capital que se ha implantado en uno u otro sector es diferente y tiene ciclos de vida distintos, ¿no? Yo creo que el residencial, tú lo planteabas, el residencial es un caso claro. Es decir, ahora de repente hay ha habido de la moda de vivienda en alquiler, ahora de repente pues algunos nubarrones alrededor de la vivienda en alquiler. Sin embargo, nosotros somos unos convencidos de que a largo plazo vivienda en alquiler es un sector ganador, no hay ninguna duda. Otra cosa es que la vivienda en alquiler es para un capital determinado, con una visión de larguísimo plazo, y a lo mejor no siempre hoy los operadores que están detrás de vivienda en alquiler son los que cumplen eso, y era más gente, vamos, que me parece súper respetable, que estaban viviendo, intentando hacer un poco de trading en la transformación. Es decir, que España y muchos otros países tienen un déficit gigantesco de vivienda de alquiler de calidad, eso yo creo que no hay duda. Es que eso es así, es decir, el porcentaje de vivienda en alquiler que necesita España no existe, y no existe además con las plataformas de gestión y con la calidad suficiente para satisfacer una demanda creciente. Creciente por muchas cosas. La gente dice, bueno, ha habido un cambio sociocultural y la gente no quiere comprar. Bueno, yo creo que la gente no quiere, no puede, la movilidad es otra cosa de la que era hace 5 años. Entonces, la tendencia es a crecer, y lo que pasa es que hay que articularlo con la operación y el capital adecuado para que sea un segmento largo plazo, pero es el segmento más grande sin ningún género de dudas. Vivienda en venta siempre tendrá su hueco. Discutiremos si es un segmento de 100.000, 50.000 o 150.000 viviendas al año, para qué tipo de comprador, y bueno, si tenemos capacidad productiva no suficiente. Pero hay huecos. O sea, yo no creo que haya sectores malditos. Yo creo que no existen. Y en retail, que tanto está en los medios y que tanto ha sufrido en el mercado de capitales, yo creo que a veces por una dificultad de entender retail, y luego por algunas dinámicas ciertas, ¿no? Como ha sido pues, el e-commerce, etcétera. Pero yo creo que lo que se va a producir es una gran segmentación. O sea, habrá... Si partes de la base, y nosotros partimos, y yo personalmente parto, que la gente seguirá saliendo de casa a comprar determinadas cosas y a ir a determinados sitios, y yo eso creo que es una realidad absoluta. La duda es cuál es el tipo de retail que la gente necesita y cuánto. Y es posible que a lo mejor había mucho. Sí, pues habrá cosas que vayan muy bien y cosas que surgieron en la coyuntura y con una coyuntura distinta pues ya no tienen sentido. Entonces nosotros pensamos mucho en la segmentación. En este aspecto que comentas, Miguel, efectivamente es el tipo de retail que van a querer y cuánto, ¿no? Es cierto que cada vez vemos más persiana bajada. No tengo claro si es coyuntural y es un cierre temporal o es un cierre definitivo. Hay muchas que, por desgracia, son cierre definitivo y que no se han reinventado y no volverán a abrirse. Por el otro lado, creo que has dicho algo muy interesante, y es que el camino sigue siendo el mismo, pero ha sido muy acelerado. Es decir, todos veíamos venir el e-commerce, ¿no? Y cómo iba a luchar contra el puesto físico, y estoy convencido que seguiremos saliendo porque todos estamos deseando salir, pero a lo mejor a otra manera o de otra manera, o a otro tipo de espacios o a otro tipo de retail, ¿no? Pero yo creo que la duda, igual que las oficinas, yo soy de los que pienso que una oficina bien situada, con unos servicios de verdad interesantes para el inquilino, nunca va a tener problemas, pero ¿cuántas? ¿Vale? Ahora hay poquitas, y como hay poco retail de calidad, hay poca oficina de calidad, aunque cada vez hay más, pero sí que es cierto que la superficie bruta alquilable está bajando, es decir, se está alquilando menos metros, independientemente del caché de esos metros, se están alquilando menos metros, ¿no? Y en el retail yo creo que el factor estará en cuánto y cómo reconvertir dentro, porque al final es un bien inmobiliario, cómo reconvertir el que sobra a otros niveles, ¿no? A otros aspectos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que al final, porque al final todo viene a decir lo que tú dices, es decir, qué es lo que el cliente quiere y cómo le convences de ir a un sitio y para darle qué. Entonces el cliente se vuelve más selectivo y tiene más opciones, ¿no? Y entonces hay cosas que comprará a través de su ordenador porque no le merece la pena ir a un sitio
y dedicar el tiempo para ello, de acuerdo, pero habrá otros productos que el cliente querrá seguir viendo, tocando, probándose y además pasarlo bien. Es decir, yo creo que en el mundo desarrollado hay una parte de la compra que es ocio y no es tan fácil diferenciar. Es decir, tú no necesitas tu tercera chaqueta, no es una necesidad, pero te divierte ir, ver, tocar y eso probablemente en una parte importante lo harás en físico, ¿no? Tú y yo que compartimos alguna afición sabemos que hay cosas que apetece ir a tocarlas, a verlas, a hablar con el dependiente y no es lo mismo que comprarlo online, por mucho que me lo pongan bueno, bonito y barato. Quiero ir y además me encuentro amigos en la tienda. O sea que sí, claro. Yo creo que además el comercio online desde luego tiene una propuesta de valor y es cómodo, la devolución es sencilla, pudiera ser barato, y digo pudiera porque hay todo un interrogante de en qué medida realmente la compra online ha de ser a largo plazo, y volvemos a la tendencia, más barata o no, pero hay otras que no. Y entonces habrá que diferenciar muy bien cuál es la propuesta de valor de ir a un lugar que te asesoran, que tocas, que miras, frente a otra que es una compra en un clic. Y son mundos que, ¿por qué no? Pueden convivir extraordinariamente. Luego están los aspectos socioculturales de los países, ¿no? Y un país mediterráneo pues no es un país nórdico, no es Estados Unidos, es un país latinoamericano. Trasladarte en cada uno de los lugares pues es más seguro o menos seguro, es más costoso, es más cómodo. Bueno, el retail tendrá que adaptarse de esa manera cuando ahora hay un nuevo competidor, hay una propuesta de valor que es comprar en un clic. Bueno, pues depende para qué. Pero yo creo que ya nadie duda, yo creo que ya no queda nadie. Yo estoy convencido que es una combinación y que la multicanalidad, aunque es un término un poquito manido, es una realidad evidente. Bien, aunque tiene que ver mucho con el retail, los centros comerciales también se ha hablado mucho de ellos. Hay quien dice, bueno, nos acabas de decir que en los últimos meses del año 2020 recuperasteis hasta un 90%, te he creído entender, de las visitas que teníais, pero sin embargo hay quien dice que los centros comerciales tan y como los concebimos hoy en día son demasiados, se han abierto demasiados y que, bueno, pues el comercio online y el distanciamiento social no obligado, sino autoimpuesto, cada vez nos autoimponemos, oye, pues el otro día, ¿tienes en terraza? Pues prefiero estar en la terraza en vez de estar dentro. Parece que esa autoimposición hace que haya menor afluencia. ¿Cómo ves tú los centros comerciales? Para mí la primera cuestión es que se van a segmentar. Y va a haber los que van a recuperar, yo creo que a niveles perfectamente iguales que lo que fue antes de marzo, y otros que van a fracasar de manera definitiva, porque no tienen una propuesta de valor que el cliente le merezca la pena. Yo te puedo decir que cuando nosotros vemos el nivel de restricciones, nosotros seguimos las afluencias en centros comerciales, como es lógico, por cada comunidad autónoma. Nosotros en España estamos en 8 comunidades autónomas distintas y cada una tiene niveles de restricciones diferentes. Y además afectan de manera distinta a las diferentes tipologías de activos. Es decir, un parque comercial tiene una regulación distinta que un centro comercial, porque está asimilado a comercio de calle, porque es directamente desde el aparcamiento, porque no existen los moles y luego porque el tipo de comercio es distinto. Es decir, hay mucha menor presencia de pequeño comercio en el parque comercial que en el centro comercial. Entonces lo seguimos muy bien. Yo lo que te puedo decir es que las caídas y recuperaciones son una V clara relacionada con el nivel de restricción. Entonces, caen a plomo, claro, si el centro lo cerras, la gente no va. Pero también es verdad, la verdad es que recuperan de la misma manera. Y luego el nivel de ventas está directamente correlacionado con el nivel de visitas. La relación es muy pequeña, es decir, las ventas y las visitas caen y recuperan de manera clara y correlacionada y directamente relacionada con el nivel de restricciones. Lo que nosotros hemos visto en todas las fases de esta situación que hemos vivido es que cuando abres, el cliente vuelve. Es verdad que vuelve a los centros mejores y por tanto si se desplaza pues prefiere aquellos que le dan más seguridad, que están más limpios, que le pillan más cómodo, que la oferta comercial es más adecuada, ¿no? Vuelve a los lugares más atractivos, pero vuelve. Pasando al último producto, que se habla muy poco de él, el logístico, porque yo creo que hay poca experiencia, ¿no? Y en estos últimos años es cuando yo creo que ha empezado a desarrollarse un poco más.
¿Cómo ves el tema del logístico, los centros de proximidad, las cadenas de aprovisionamiento? ¿Cómo lo estáis viviendo? Para mí hay como 3 factores en logística. El primero, que está de moda y está probablemente con razón. Es decir, hay ese comercio online que tanto miedo da cuando hablas de comercial, pues tiene la otra cara de la moneda, y es en qué medida la venta online requiere unas instalaciones de distribución que hoy no tenemos, y por tanto la capacidad de distribuir debe crecer. Eso ha hecho que cantidad de capital llegue a ese sector, la demanda es gigantesca, los yields pues, se han derrumbado, y el apetito de capital, y además con una mentalidad de inversión paneuropea en general. Es decir, un piso te lo compras en una provincia, pero en general hay una visión, yo creo que cierta, de que una exposición cuanto más diversificada mejor, es la más adecuada para la logística. Con lo cual, demanda de logística hay, y además el parque que teníamos no solamente era escaso, sino que era muy antiguo para lo que son las nuevas necesidades del distribuidor. Entonces, bueno, hay moda, hay necesidad, habrá que ir generando producto nuevo. Es verdad que las barreras de entrada son algo menores que en otros productos. O sea, operar logístico como inversor inmobiliario es más sencillo, mucho más sencillo que operar retail, y manejas poca gente y manejas pocos clientes, y la construcción es mucho más sencilla y las especificaciones son mucho más claras, con lo cual eso lo hace, desde el punto de vista del promotor y también desde el punto de vista del inversor, un producto más fácil de entender, ¿no? O sea, si tú tienes una nave ocupada por una compañía de distribución de primer orden, pues te lees el contrato y dices, ya habrá hecho el subdivision. Cuando tienes un centro comercial hay 200 locales, de los cuales 30 son restaurantes, luego tienes un supermercado, tienes un gimnasio, unos cines y tal, pues aproximarte y hacer una apuesta de cuál va a ser la evolución de eso es bastante más complejo. Además, los grandes inversores que al final mueven el mercado ya tienen una exposición a retail muy grande, y cuando hablan de rebalancear las carteras, lo dicen, pues quiero menos retail, y entonces, o vendo retail, pero como el retail ahora no se compra, necesito crecer en logística para que mi balance se produzca. O sea, también es verdad que esos grandes movimientos de portfolios, ¿no? Y esos grandes movimientos de capital, es verdad que también le meten algunas dinámicas, no sé llamarle ruidos, pero le meten unas ciertas dinámicas al sector. Y luego, logístico está evolucionando, porque la distribución está evolucionando. Y cuando hablamos ya de otros formatos de retail, discúlpame, de logística, ¿no? Mucho más has hablado proximidad, el last mile, que no estoy seguro que todos entendamos lo que es, cómo se opera, lo fragmentado de ese mercado. Pues también eso irá cambiando, porque el cliente ahora quiere comprar online, quiere hacer posible la entrega en 24 horas y además quiere devolverlo sin coste. Todo eso está metiendo una complejidad a la logística y trasladado al retail, pues muy, muy relevante. Yo creo que, ya digo, moda y mucho capital, necesidad de logística tradicional probablemente en todo el país, y luego una gran indefinición de cuál es esa otra distribución más de proximidad, y luego, que yo creo que es muy relevante, qué papel van a jugar las tiendas en esa distribución, en qué medida a veces la tienda no es solamente un punto de venta, sino que también es un punto de distribución, ¿no? Y ahí el retail y el logístico en muchos aspectos se tocan. Yo siempre he pensado que en esa parte logística de centro de proximidad nos falta algo más compartido, ¿no? No veo a ninguna cadena de distribución o por lo menos a ningún fabricante que necesite una nave de proximidad para tener maletas de Samsonite, ¿no? Pero sí que veo a lo mejor un centro de proximidad que se aprovisione de diferentes fabricantes y que sirva a diferentes agentes, ¿no? Esa parte yo creo que de compartir, porque el logístico, tú lo has dicho, ha sido una nave de un operador y era un negocio muy sencillo de entender, ¿no? Yo creo que la complejidad de ese centro de proximidad va a obligarnos a dar un saltito de profesionalización en la logística importante. Sin duda, sin duda. Sí, yo creo que al final, como ha ocurrido en otros sectores, el hotelero es claro, ¿no? Donde cada vez se produce una separación más clara entre lo que es el capital por un lado, el activo por otro y la operación por otro. Y entonces, antes venimos del mundo de la integración y uno construía, operaba, todo, digamos, dentro de la misma cadena, y hoy, sin embargo, las diferentes etapas están mucho más definidas y mucho más especializadas. Claro.
Totalmente de acuerdo. Vamos al último, al residencial, tanto en venta como el alquiler, pero si quieres empezamos primero por la venta. ¿Qué está pasando y cuáles son vuestras estimaciones en residencial España? Hablo, en residencial, aunque vosotros tenéis un tipo de producto muy exclusivo también en la parte de Grupo Lar, ¿cómo lo estáis viviendo y hacia dónde creéis que vais a ir? Pues mira, yo creo que no cabe duda que el residencial en venta, sobre todo si lo comparamos con las cifras de 2006-2005, pues se ha reducido de manera enorme. Es decir, la cantidad de viviendas en producción, la cantidad de viviendas que se venden, se ha reducido mucho. Pero también es cierto, no es menos cierto, que la cantidad de viviendas que estamos hoy produciendo es muy reducida. Me da igual, cada uno coge una estadística y dice un número distinto, pero 80.000, si hay 90.000 o 50.000, no son tantas para un país como el nuestro de grande. Por lo cual, pensamos que empieza a haber operadores muy potentes, con buen control del suelo, con buenos elementos, con buenas herramientas de producción. Y esa parte es relevante. Empiezan a tener el capital adecuado y además tienen maquinarias de producción que están muy perfeccionadas, lo cual es bueno. ¿Cuál es el tamaño del mercado? Pues de luego estamos mucho más cerca de lo que tenemos ahora que de lo que teníamos en el 2006, con lo cual no pasa nada. Y este es un mercado cíclico y es verdad que a veces, pues bueno, la gente critica mucho esta compañía o la otra, ha incumplido su plan de entregas en un año, pero volvemos antes, es que tampoco es un ciclo que puedas ver. Si producir una casa desde el cero cuesta 4 años, tratar de medir el éxito o el fracaso por el corte anual, joder, pues yo creo que es injusto, ¿no? Y hay que mirarlo en ciclos más grandes. El mercado será más pequeño, pero habrá un mercado y habrá un mercado consistente en los próximos años. Nuestra estrategia es más de nicho. Nosotros no queremos ser un operador de miles de viviendas, pero sí que queremos ser un operador razonable en plazas determinadas y tener una producción de vivienda razonable en los mercados principales. Es verdad que has dicho antes exclusivo. Nosotros hemos hecho en los últimos años alguna cosa muy exclusiva en calidad, pero con una mentalidad muy de nicho. Es decir, nosotros no queremos dedicarnos a la vivienda de gran lujo. Nos parece que en determinados momentos del ciclo puede ser muy rentable, pero también es verdad que estás apuntando claramente al mercado más pequeño. Y al ser más pequeño, pues bueno, tiene más difícil, ¿no? Nosotros apostamos más por vivienda media. Pero habrá un mercado. Yo creo que no hay que... Y lo que nosotros hemos vivido este año ha sido que nosotros hemos seguido entregando viviendas sin grandes problemas. Es decir, las viviendas que habíamos vendido pre-COVID se han entregado en el COVID. No hemos tenido grandes problemas. Es verdad que los ritmos de comercialización se han reducido, pero es lógico, la incertidumbre estaba ahí, la gente no... ¿Se han reducido o no? Se han alargado, quieres decir, ¿no? Sí, bueno, o sea, el número de viviendas que vendías por promoción... los ritmos, perdón. Que los ritmos han sufrido, pero claro, es que como no van a sufrir si estamos en casa metidos. Y hombre, todavía estamos, yo creo que bastante lejos de que el gran mercado compre vivienda online al 100%. Se informa online, pero o sea, digamos, cumplir el ciclo completo de compra puramente online, no digo que no se produzca, pero es un mercado súper minoritario. Entonces, cuando las restricciones acaben y la gente pues vuelva a tener tranquilidad de que no va a perder su empleo y tiene los ahorros, que uno de los problemas que tiene en venta es quién tiene los ahorros suficientes para acometer una compra, o sea, quién tiene ese 20%, ese 25% de ahorro o de que alguien se lo preste, aunque los intereses estén baratos y la financiación esté ahí, bueno, la parte inicial es que la tienes que tener. Entonces tienes que tener los ahorros, tienes que tener la confianza en tu empleo y en el futuro, y luego la facilidad de poder ir a un sitio, que te atiendan, convencerte. Entonces, bueno, es lógico que una cierta ralentización se haya producido. Claro. Yo, respecto a esto que dices de la comercialización online, yo soy un firme creyente de lo que tú has dicho. Creo que todavía le queda un tiempo al mundo de la venta online, no así al mundo del alquiler online. Ya tenemos experiencias con algún cliente. Pero, joder, Miguel, que es que tuve una confidencia que podrás ver de Marian el otro día y me decía, Alberto, no me lo puedo creer. Tuve un problema con una promoción en la que no pude poner una caseta y teníamos una caseta, creo que se me dijo que era en Fuenlabrada y tenían en Móstoles, en no sé qué, tenían 2 o 3 casetas y hemos vendido el 70% de las viviendas completamente online.
por supuesto con interlocución con el comercial, supongo que el señorito habrá ido a ver el suelo, pero no tenían caseta de ventas como tal y toda la transacción fue a través de videollamadas, WhatsApps, formatos online, firmas digitales y dice, y estoy impresionada, dice, y tenían posibilidad física de atender a un cliente, o sea, de ir a ver a un vendedor y no lo hicieron. O sea, que esto que tú y yo estamos tan convencidos que va a tardar mucho, yo creo que ya se está empezando a producir en un nicho muy pequeñito, en un porcentaje muy pequeñito, aunque en su caso fue un porcentaje alto, pero que yo creo que va a ir avanzando más rápido de lo que, por lo que estoy viendo, de lo que yo esperaba, ¿no? Sí. Hace un año me hubiera resultado increíble la conversación con Marian y el otro día, aunque insistí mucho en que me explicara cómo era, porque no terminaba de creérmelo de verdad, Miguel, pero bueno, al final te tienes que rendir a la realidad. Pero yo creo que has dicho algo que es muy relevante y yo creo que es donde está la gran diferencia. Es decir, una cosa es que el contacto no sea físico y otra cosa es que no haya contacto. O sea, yo hoy estoy reunido contigo, no hay ninguna duda, y estaría casi igual de reunido que si estuviéramos en la misma sala. Entonces, es verdad que ese contacto lo ha sustituido, pero cuando yo hablo de la compra pura online es cuando yo me meto en una web, veo un plano, elijo un piso, le doy al clic y mando una transferencia. Esa es la parte de online eso. que a mí me cuesta creer. No, pero, pues sí, pero ¿por qué hay que creérsela? Yo siempre he dicho, acabas de decir tú algo, hemos de asumir que la multicanalidad está ahí. ¿Por qué hay que obligar a la gente a comprar online si ver al vendedor? Si le quieres ver, le tienes que ver. Existe Zoom, WhatsApp, videollamadas o que vaya el tío en un Cabify a verte a tu casa si hace falta, ¿vale? Claro, pero que yo creo que confundimos la venta digital con la venta puramente online, como tú estás diciendo. Exacto. Esa es la gran siempre diferencia. Abogado, nosotros, por ejemplo, sabes que tenemos módulos de venta completamente digital y la gente dice, no, pero es que online, que no tiene nada que ver, que diferenciemos. En el alquiler sí que veo un poquito más de posibilidad de hacer ese escenario que tú estás comentando y de hecho los grandes tenedores ahora mismo de viviendas tienen muchos alquiler online y la firma digital y el no sé qué y la realidad virtual y le pinchas, le das y te alquilas el piso, ¿no? Ahí sí que yo creo que estoy contigo, es más una realidad actual y que irá progresando. Pero cuéntanos, has comentado tú que los ritmos han bajado, no habéis tenido problemas con las escrituras, por lo que dices, la gente pre-COVID ha acabado escriturando, pero ¿cómo veis el futuro? ¿Os planteáis menor número de promociones? ¿Os planteáis seguir el mismo ritmo o cómo lo veis? O sea, nosotros nos planteamos seguir un ritmo similar, pero también es cierto que lo hacemos bajo la base de no haber tenido un ritmo, o sea, no haber tenido un volumen de promociones gigantesco. Es decir, nosotros ya apostábamos en España por tener una cesta de productos bastante diferente y desde luego hacer promoción residencial, que es uno de los cores de la compañía durante muchos años, pero no teníamos un objetivo de hacer miles de viviendas, no porque nos parezca mal, sino por nuestro objetivo, hay gente que apuesta por eso. Entonces, seguiremos en lo mismo, es decir, nosotros queremos operar en las principales plazas españolas con un nivel de producción razonable. ¿Qué es razonable? Pues bueno, también es verdad que irá cambiando en función de cómo vayamos viendo el mercado y con una mentalidad bastante de cherry picking de aquellas cosas que nos parecen. Que no, pues bueno, iremos trabajando con otros productos en los que estamos en cartera, pero no queremos ser uno de los 4 mayores productores de vivienda. Para Grupo Lar, siendo la vivienda en venta un producto interesante en el que queremos mantenernos como hemos estado los últimos 40 años, pues bueno, no es donde queremos quemar las naves, ¿no? Sino que hay otra serie de productos que nos parecen también interesantes. Y el alquiler para nosotros es claramente el sustitutivo adecuado. ¿Qué tipo de alquiler estáis haciendo? Nosotros apostamos por un alquiler de clase media, alquiler más bien familiar, vivienda de tamaño general, diferente tipología, pero o sea, hay gente que piensa decir, oye, pues o sea, estudios y un dormitorio. Pues no, nosotros estamos más en el 1, 2 y 3, con una presencia importante en el 2, incluso en el 3, un alquiler de ticket medio para clase media, casi familiar, te diría, o incluso familiar, que es donde pensamos que además la cantidad de producto necesario es más grande. Entonces, antes a veces alguien alquilaba por circunstancias personales, porque estoy solo, porque me he mudado, porque hasta que me case, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y yo creo que cada vez más, ya digo, por convicción o por necesidad, la gente que utiliza el alquiler o piensa en alquiler como una clase
la opción. Dice, no, yo vivo de alquiler y luego pues cambiaré a un alquiler más grande, a un piso más grande, o cambiaré de zona en función de donde trabaje o en la medida que mis circunstancias personales cambien. Y eso cada vez sería algo más normal. Antes casi, cuando hace 30 años, el que estaba fastidiado, el que no podía comprar, es que me voy de alquiler, ¿no? Y ya esa mentalidad ha cambiado absolutamente, ¿no? Incluso empiezas a ver gente que alquila en su primera vivienda y compra en su segunda. O sea, empieza a haber comportamientos bastante curiosos. Te lo iba a decir ahora, gente que, bueno, a lo mejor en vez de vender su vivienda y comprarse otra, por lo que quiera, falta de acceso, lo que dice, mira, me la alquilo y yo me voy a una casa en alquiler que me apetezca, tengo mayor movilidad, tengo más cercanía y quizás puedo dar ese plus, ¿no? Que a lo mejor en compra sería más complejo o sería atarme más a largo plazo y no me apetece con entornos tan cambiantes, ¿no? Cambiantes positivos, no tienen por qué ser negativos, desde luego. Desde el punto de vista, y ya termino porque te estoy bombardeando a preguntas y deberíamos acabar ya. Entonces, desde vuestro punto de vista, si yo te dijera el típico resumen a futuro de qué tips veis que nos van a esperar en el año 2021, ¿cuál sería tu recomendación? Yo te voy a dar algunas opiniones en esa lista. Yo creo que lo que vamos a ver es recuperación en todos los sectores. Yo la verdad es que creo que el 21, no sé si será antes del verano o después del verano, sí que vamos a ver un repunte de actividad. Vamos a continuar con la profesionalización del sector, que ya ha tenido un cambio brutal en los últimos 10 años, y yo creo que eso va a continuar. Operadores más profesionales, más grandes y más especializados. Que el sector va a estar claramente basado en un porcentaje cada vez más alto de capital institucional. Y eso obliga a cómo hay que hacer las cosas. Entonces, yo creo que eso es claro. Y las compañías más pequeñas y con más limitaciones de recursos financieros o de gestión, pues lo tienen más difícil, ¿no? Yo creo que al final el sector está evolucionando hacia esas líneas. Y luego aceleración de tendencias. Yo creo que lo que sí que vamos a ver es, y a veces hablábamos de los alternativos, ¿no? Pero la tercera edad, los productos tipo co-living y coworking, la vivienda en alquiler, todo lo que han sido sectores un poco nuevos, yo creo que van a ganar peso clarísimamente en los próximos años. Pues Miguel, te agradezco infinitamente la charla. Nos hemos pasado un poquito del tiempo que me hubiera gustado, pero cuando las conversaciones son interesantes, tiene que ser así. Como te digo, muchísimas gracias por tu tiempo y como a todos nuestros amigos te pediré que dentro de otra ronda, otros 6 meses o así, nos volvamos a ver, miremos para atrás a ver si nos equivocamos demasiado o no. Y no sé si me atreveré. Bueno, ya reconocidos que todos metimos la pata allí en marzo con nuestras previsiones económicas y aquel despegue maravilloso a partir de septiembre, y parece ser que somos más de uno los que tuvimos esa mala previsión, ya con esto podemos reconocer cualquier error, ¿no? Está claro, faltaría más. Está claro. Pues muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo y nos vemos en un tiempo. Gracias a ti. Venga, un abrazo, muchas gracias.